Buenas, soy María Fernanda Alderete y a continuación hablaremos del prerromanticismo. Este es el período intermedio entre el neoclasicismo y el romanticismo. Es el movimiento que antecede al romanticismo y reflejan los aspectos sociales y políticos de finales del siglo XVIII. Se caracteriza por la racionalidad en la que concebían la vida, el deleite de analizar los sentimientos, la liberación de las reglas, la espontaneidad en la expresión de emociones y de la subjetividad, el desahogo de las pasiones, el gusto por el llanto y de los sentimientos más profundos del ser humano. El primer antecedente se encuentra en la obra de Rousseau, con la exaltación del estado de naturaleza frente a la civilización y a sus productos, a la rebelión de Klopstock y Lessing, a la imitación de clásicos franceses y una forma de panteísmo voluntarista, es decir, a la creencia de que la naturaleza, el universo y Dios se encuentran igualados. Dios está en todo y todo está en Dios. El pueblo adquiere nuevos derechos, se proclama el sufragio universal masculino, los arrestos arbitrarios y las torturas fueron prohibidas. Se permitía escribir libremente, por lo que comienza el auge de los periódicos. Nos encontramos además con dos términos alemanes que nos ayudarán a ahondar en dicho estadio. Por un lado, con Aufklärung, es decir, a la ilustración o iluminismo, las luces. Esta palabra designa la corriente filosófica desarrollada entre 1720 y 1785. Es un movimiento racionalista con aspectos del humanismo. Sus precursores son Descartes, Newton, Bacon, Hobbes, Locke, Spinoza y Leibniz. Los elementos que se destacan son las ideas de la burguesía alemana en ascenso, la naturaleza, el hombre y la razón, la democracia, el repudio del sistema feudal, la reivindicación del Estado de Derecho, la educación, el progreso de la ciencia, el culto. Sin embargo, esta corriente sucumbe con el Sturmdrang. Por otra parte, el término Sturmdrang. Hablamos de tormenta e ímpetu, tomados de la obra homónima de Klinger, escrita en 1776. Este movimiento abarcó otras manifestaciones artísticas como la música, la pintura e incluso la arquitectura. En la arquitectura se exalta lo gótico de la Catedral de Estrasburgo, en el caso de Goethe. Sus precursores fueron el Goethe del primer período, de Las penas del joven Werther, Schiller, Burger, Lenz y Müller. Se puede reconocer el predominio de los sentimientos frente a la razón, la primacía de la libertad, el rechazo a los convencionalismos, el amor, la nostalgia y los elementos antagónicos como la idea y la realidad, la guerra y la paz, la vida y la muerte. Se dirige a la poesía popular. El poeta es un genio que crea fuera de toda regla y canon. En cuanto al campo político, la lucha contra la tiranía, ya que príncipe y pueblo están sujetos a la Constitución. Paulo y Virginia de Bernardin de Saint-Pierre, escrita en 1788, cierra el periodo de prerromanticismo y proyecta además muchas de estas temáticas al periodo siguiente, el romanticismo. En esta obra podemos percibir los siguientes tópicos: la naturaleza y la soledad. Hablamos de una soledad incomprensible. También aparece el exotismo, es decir, la armonía entre el hombre y la naturaleza, el gusto por lo exótico, la armonía y la felicidad. También aparece la subjetividad y la indagación de las pasiones, las emociones y los sufrimientos. Específicamente
vamos a abordar y vamos a ejemplificar este último tópico, el de la subjetividad, las pasiones, las emociones y esos sufrimientos que acarrean los personajes de esta novela. Todos sus efectos disipados después de su fallecimiento, como ordinariamente sucede a los que mueren lejos de su patria. Su mujer se halló sola en Puerto Luis, viuda, encinta y sin más bienes propios que una negra, en un país extraño, sin crédito ni recomendación alguna. Decidida en tan triste situación a no mendigar favores de ningún hombre, después de la muerte del único a quien tiernamente había amado, e inspirándole valor su misma desgracia, determinó cultivar con una esclava una corta porción de terreno, a fin de adquirirse su subsistencia con el sudor de su frente. Madame de la Tour estaba lejos de su familia, de su país natal, despojada de sus bienes por haber seguido a su amor y ahora viuda, con la obligación de continuar por la hija que llevaba en su vientre y decidida a hacer una victoria de sus infortunios. Un rayo de consuelo se dejó ver en los semblantes de aquellas infelices madres, las cuales arrimándose a él le besaron y dieron muchos abrazos, comenzando a correr abundantemente sus lágrimas, que el exceso del dolor había tenido embargadas hasta aquel momento. No tardó Pablo en mezclar las suyas con las de ellas, y habiéndose desahogado así la naturaleza en aquellas tres víctimas de la desgracia, un largo sopor se sucedió al estado convulsivo de su pena, que les proporcionó una especie de reposo letárgico, semejante, en cierto modo, al de la muerte. En este pasaje no solo hallamos a Pablo sufriendo por la muerte de Virginia, su compañera y gran amor, sino una madre llorando la pérdida de su hija, a la madre de Pablo consolando a su hijo, sino que todos habían perdido un ser querido, ya que estas amigas los habían criado juntas y ambas habían atravesado este mismo dolor cuando habían quedado viudas de sus maridos. Como se puede advertir en ambas citas de la novela, se ahondan los sentimientos y emociones de sus personajes, sobre todo en el sufrimiento y en el dolor que éste provoca, en las lágrimas que derraman y en la melancolía que les acontece.